Hola amigos de Caravana del Mecánico al Día Online. Los saluda su amigo Guillermo Tovar y Enrique Solís. Así es, el día de hoy tenemos el gusto de platicar sobre los generadores de corriente. Vamos a hablar específicamente del modelo GC800, que es un equipo que trabaja a dos tiempos. La marca Michels cuenta con una amplia gama de generadores de 2 y 4 tiempos entre 800 watts, que es el modelo que tenemos aquí, hasta 10,000 watts. Entra a nuestra página www.michels.com.mx para que puedan checar las fichas técnicas y ver los modelos que tenemos. Les vamos a platicar el día de hoy acerca de las características, componentes principales que integran un generador, mantenimiento y tips para que funcionen de la manera óptima. Vamos a comenzar con los componentes que integran el equipo como tal. Como les comenté, es el modelo GCE800. GCE es generador de corriente eléctrica, 800 su capacidad máxima en watts. En la parte superior tenemos el tanque de combustible, que al ser de dos tiempos lleva una mezcla especial, no lleva únicamente gasolina. Vamos a tener el panel frontal con el voltímetro que nos indica la cantidad de voltaje que está generando el equipo. Dos conectores, esta toma es de 127 volts, la toma de abajo es de 12 volts de corriente directa, la de arriba es 127 volts corriente alterna, la misma corriente que tendríamos en nuestro domicilio. Un par de interruptores termomagnéticos, la entrada del filtro de aire, interruptor de encendido y la palanca del ahogador. Del lado derecho, y a su vez en este costado vamos a tener la tapa de arranque, la manija o la piola, como comúnmente se le conoce. El tanque va a tener su tapón y un indicador de nivel de combustible. Del lado derecho, este cable amarillo es la tierra física, porque estos equipos en donde los vayamos a utilizar, lo más recomendable es aterrizarlos. Entonces lo podemos hacer directamente en este tornillo donde viene nuestro cable amarillo o nuestro cable verde. De este lado tenemos la llave de paso de combustible y en la parte de atrás vamos a tener cable de encendido, bujía y el silenciador o el escape. Una vez que ya conocemos los componentes que integran el generador, es un equipo pequeño, aproximadamente le caben 4 litros de combustible, sin embargo tiene una excelente capacidad, 800 watts. Platícanos de cuáles son los accesorios con los que viene este equipo de origen, Quique. Bueno, en este equipo podemos contar con una clavija para 127 volts. Es un dado para bujía con un desarmador con doble punta, que es la plana y la de cruz, comúnmente la conocemos. Y con esta nos apoyamos para la bujía. Y un par de caimanes con una clavija para cargar baterías. Así es. ¿Qué tipo de baterías podemos cargar con este tipo de accesorio? Tiene una entrada particular o diferente, no tiene una entrada común. Es única y exclusivamente para este tipo de caimanes nuestra salida de 12 volts corriente directa. Tiene 8 amperes de corriente. ¿Qué quiere decir? Que podría cargar la batería de un auto en una carga lenta por el voltaje que nos entrega y el amperaje que genera. Es suficiente como para realizar la carga. Puede ser una batería de moto, una batería de coche, siempre y cuando sea de 12 volts, lo podemos llevar a cabo y que no sea de gel. Normalmente estos generadores los ocupan para casas, por ejemplo, de descanso, una cabaña, una casa que tengas en algún lugar en el que no tengas suficiente suministro eléctrico o que carezcan, por ejemplo, de corriente eléctrica, puedes utilizar este equipo, o bien como un equipo de emergencia en tu casa, para el día que se vaya la corriente eléctrica lo puedas ocupar como tal. Sin embargo, hay que tener cuidado con la conexión. Ahorita vamos a platicar de ello, pero vamos a ver cómo se utiliza. En principio, ¿qué tengo que hacer para echarlo a andar, Quique? Primeramente, este equipo, como estos tiempos, no lleva un depósito de aceite. Entonces hay que hacer una mezcla con ya sea gasolina y aditivo para poder hacerlo funcionar. En esa parte hay que ser cuidadosos porque si nos pasamos de aditivo,
puede ocasionar que se nos moje el filtro del carburador. Bueno, el carburador en esencial y no encienda. Bueno, en la parte superior, como les comenté, tenemos un indicador de combustible. FIE, que es full, y empty, o lleno y vacío, para saber qué cantidad de combustible tenemos. Vamos a quitar el tapón de la parte superior y vemos que tenemos un filtro o un sedazo, el cual siempre debe estar puesto para cada que hagamos el relleno o reposte de combustible. Si trae alguna impureza, se quede atrapada aquí y no se vaya a ir hacia nuestro carburador. En la parte de abajo del tapón tenemos este depósito que viene graduado en 20, 40 y 60 mililitros. La cantidad que necesitamos son 10 mililitros de aditivo o aceite para 2 tiempos por cada litro de gasolina. Es decir, si este tanque es de 4 litros, necesitaré aproximadamente la mitad o hasta donde marque el 40 este contenedor. Lo vierto en mis 4 litros, hago mi mezcla fuera del tanque. ¿Por qué? Porque si yo lo lleno con 4 litros de combustible y después le agrego el aditivo, no se va a homogenizar o no se va a mezclar porque no tiene el suficiente espacio para que se realice la mezcla. Necesitamos hacerla fuera del tanque. Una vez que ya esté perfectamente homogéneo, lo agregamos a nuestro tanque y sabemos que ya tenemos el combustible con el lubricante para poder echarlo a andar. Es muy importante recordar no exceder la cantidad de aditivo para 2 tiempos o motor para motocicleta, que hay marcas muy comerciales que utilizan este tipo de aditivos. Si yo me excedo, ese aditivo se ve hacia el carburador, vamos a tener problemas de que se tape, pero lo más importante es que en el cilindro donde corre el pistón se va a empezar a formar una pasta y se va a empezar a carbonizar el pistón. Va a llegar un punto en el que se va a quedar pegado y aunque yo intente echar a andar el motor jalando la piola, va a estar sumamente difícil de que gire y por ende no va a encender. Por exceder el aditivo, en adición se va a tapar el escape. Puede ser que mi equipo arranque, pero no alcance sus revoluciones máximas, no me genere los 127 volts. ¿Por qué? Porque está el escape tapado. No le permite desarrollar o desempeñarse sus revoluciones normales y por ende generar. El generador funciona con un motor de combustión que a través transmite movimiento a ese generador y el generador es quien provee la corriente. Si el motor no puede llegar a su máxima potencia o a las revoluciones necesarias, el generador simple y sencillamente no girará al nivel de vueltas requerido para proveernos los 800 watts. Una vez que ya tenemos nuestro combustible en el tanque, vamos a abrir la llave. De este lado tenemos la llave con la posición off y la posición on, que es hacia donde lo voy a girar. Súper duro. Aquí está. Una vez que lo giramos, ya tenemos la llave de paso abierta, ya podemos permitir que baje el combustible hacia el carburador. Con el interruptor de encendido en posición de apagado, ¿cómo puedo darme cuenta cuál es la de encendido y cuál es la de apagado, Quique? En el interruptor, en el botón, cualquier tipo de botón tenemos un 0 y es un 1. El 0 es apagado y el 1 es encendido. Comúnmente mucha gente no lo conoce esa parte, pero estos son la bolita es 0 y el 1 es 1. El palito es 1. Entonces aquí tenemos que checar que el interruptor esté en el número 1. Así es, si es nuestro primer arranque o nuestro primer encendido, lo ideal es ponerlo en la posición 0. Sí, para que no encienda, solamente vamos a jalar la manija o la piola 2 o 3 veces para que haga succión y baje la gasolina del depósito hacia nuestro carburador. Ya que hayamos hecho eso, como dijo Quique, lo ponemos en la posición de la línea para que quede listo para encender. ¿Cuál sería el siguiente paso, Quique? En esa parte, mover la manija del ahogador del carburador para que nos permita el acceso del combustible, que es en esta parte. De esta manera, en esa parte ya podemos accionar lo que es la piola. Bueno, primeramente se pone en la posición de la línea, se mueve la manija del ahogador y se gira la piola. Así es, el ahogador, así como los vehículos que eran carburados, normalmente se cierra el ahogador para impedir el paso de aire y tengamos más combustible, mejoremos la mezcla y sea más fácil que arranque el equipo.
Una vez que ya encendió el equipo, lo único que tengo que hacer es regresar el ahogador a la posición abierto para que alcance sus máximas revoluciones. Hay que darle 1 o 2 minutos de calentamiento para que alcance su temperatura normal de funcionamiento y sobre todo que le podamos comenzar a demandar corriente y el equipo no se vaya a apagar. Ese es un punto importante. ¿Para qué equipos puedo alimentar con un generador de 800 watts? Puede ser una lavadora, una televisión, un radio, un foco, equipos de uso común en el hogar. Así es, sobre todo recomendarles que lean el manual. En el manual viene perfectamente descrito, les mostrando, Quique, los componentes que integran el equipo, la cantidad de mezcla aditivo-combustible y sobre todo una tabla de consumos. ¿Qué es una tabla de consumos? Viene específico diferentes electrodomésticos del hogar, la plancha, el microondas, el refrigerador, la bomba de agua, una computadora, tal vez una pantalla. Viene específico en cuestión general. Por ejemplo, hablamos de una plancha, un consumo de 700 watts, un microondas llega inclusive hasta los 800 watts, hay lavadoras de 400 watts. Esto va a ser general, un genérico. ¿Por qué? Porque siempre es específico el modelo que tenemos en casa y podemos checar su tabla, su placa o su ficha técnica para saber cuánta corriente demanda. Ya que, por ejemplo, si les digo que una pantalla necesita 200 watts, pues va a depender del tamaño de la pantalla, ¿no? Mientras más grande va a tener mayor consumo. Asimismo una lavadora, ¿no? Mientras más grande o de mayor capacidad va a consumir mayor corriente. Lo que es importante es tomar en cuenta que nuestra capacidad máxima son 800 watts y no debemos exceder una demanda. Es decir, si yo le conecto 10 focos de 100 watts, estaría pidiéndole 1000 watts y estaría excediendo la capacidad de mi generador. Necesito conectarle máximo 8 focos de 100 watts para estar dentro de su rango de operación. Ahora que si fueran focos ahorradores o de tipo LED, tendría la opción a conectarle más. Es simple y sencillamente ir haciendo la suma de los consumos de los equipos o accesorios que necesito conectar a mi generador para saber si en el rango de los 800 watts está cubierta esa demanda que le voy a colocar. Otro punto a considerar es que genera 800 watts con 6 amperes. 6 amperes de corriente alterna. Eso quiere decir que ningún equipo que yo le conecte debe de exceder el consumo de 6 amperes. Si el consumo es mayor, el equipo no les va a alcanzar a proveer la corriente. Ese es un punto muy interesante que normalmente no tomamos en cuenta o que a veces en la tienda donde venden los equipos no les comentan. Solamente nos vamos a la tabla de los watts y decimos, sí tengo por ejemplo una bomba de agua de medio caballo, pues estamos hablando de 350 watts, sí la echa a andar, ok, pero ¿cuántos amperes demanda su bomba de agua? Ese es un punto muy importante a considerar, si no tendríamos que hacer un upgrade o irnos a un modelo de mayor capacidad. Ahorita estamos hablando del modelo básico, hablando de Michels, es el modelo inicial, el GC800, 800 watts, 2 tiempos, es el único modelo así, los demás ya vienen a 4 tiempos. ¿Por qué 2 tiempos? Todos los equipos pequeños, como en este caso, pueden trabajar de manera muy rápida, de manera muy dinámica, con un excelente nivel de torque para poder hacer el movimiento del generador. Con los 2 tiempos únicamente necesitamos tener cuidado con la mezcla de aditivo con combustible. Es muy importante no exceder la capacidad máxima recomendada por el fabricante y sobre todo si los vamos a dejar de utilizar por largos periodos, es decir, a lo mejor yo lo uso solamente una vez en la cabaña cada 3 meses. Si lo voy a guardar, lo ideal es sacarle el combustible, porque si no la siguiente vez que lo utilice, como es combustible mezclado con aditivo, pierden propiedades, se vuelven un tanto viscosos, tapan el carburador y va a ser muy difícil echarlo a andar la siguiente ocasión que yo necesite arrancar el equipo. Lo ideal es sacarles por completo el combustible, lo podemos hacer quitando el tapón y ladeando el equipo, o bien a través de la llave de paso de combustible quitamos la manguera y permitimos que se vacíe por completo el combustible. Precauciones, sabemos que es un equipo de combustión interna, se va a calentar el escape, vamos a procurar no tocar esta parte, inclusive trae una lámina protectora, y si vamos a repostar combustible, tener cuidado que no se derrame, sobre todo que no toque el escape para evitar el riesgo de un conato.
¿Lo puedo conectar a una casa? Aquí que es una pregunta que siempre nos dicen, oye, se fue la luz, ¿lo puedo conectar a mi instalación normal? No, porque no demanda la potencia que se requiere para hacer la instalación. Lo ideal es conectar aquí una extensión y de ahí puedes conectar diferentes equipos que no excedan los 800 watts. Una extensión, por supuesto, de por lo menos calibre 10. En dado caso que digas, oye, mi casa es pequeña o quiero conectarlo para poder utilizar cualquier equipo electrodoméstico, ten cuidado, tendrías que bajar tu switch principal para poder conectar el generador a la instalación eléctrica de tu casa y sobre todo estar pendiente de cuando ya regrese el suministro público, primero desconectar el generador antes de subir el switch, si no, el equipo tendría un daño bastante grave. Ese es un punto por los cuales no recomendamos tanto el que se conecte directo a la instalación de un domicilio, al menos que tengas un generador como el Michels 5000, 8000 o 10000. ¿Qué quiere decir estos modelos? Así es su capacidad en watts, 5000 watts, 8000 watts o 10000 watts. Ya traen arranque automático, entonces sí puedes pedirle a un técnico en electricidad que te haga tu arreglo para que cuando se vaya la luz automáticamente arranque tu generador, te provea de corriente y cuando regrese el suministro público o el que viene de del poste, por decirlo así, desconecta tu generador y permite que funcione ya la corriente normal. Eso sí se puede hacer, pero con los equipos que arrancan de manera automática. Los que arrancan de manera manual no se puede llevar a cabo. Causas por las que no arranca un generador, Quique. Principalmente porque muchas veces no abren la llave de paso, es la más común, o la bujía está floja, el cable no está bien conectado, o simplemente no activan el switch, o no ahogan el carburador, por decirlo así. Son las fallas más comunes. Así es, les cuesta mucho trabajo, sobre todo el primer arranque, llevarlo a cabo. Entonces, si no seguimos los pasos tal cual como se los comentamos al principio del video, es más difícil echar a andar el equipo. Si primero agregamos la gasolina ya mezclada, abrimos la llave, el paso de la llave de combustible, con el interruptor en posición 0 o apagado, jalamos 2 o 3 veces la piola para que baje el combustible. Después ponemos el interruptor en línea o encendido. Cerramos el ahogador. Cerramos el ahogador en la posición casi cerrado. Ahora sí podemos jalar de la piola y seguramente el equipo sí va a encender y abrimos nuevamente el ahogador. Esos son los pasos para poder echar a andar un equipo como este y se pueda utilizar. Si no enciende, podemos buscar otras dos opciones. Ya nos aseguramos que tenga combustible con la mezcla correcta, llave de combustible abierta, ahogador en la posición correcta. Podemos revisar la chispa. ¿Cómo se checaría, Quique? En esta parte contamos con el cable de la bobina, lo zafamos y con esta llave podemos retirar la... Así es, pueden utilizar un probador de chispa Michels y no es necesario que quiten la bujía. En dado caso que no tengan un probador de chispa, pueden desmontar la bujía. Digo, ahorita ya lo teníamos preparado para esta plática, normalmente viene a torque o apretado. Se retira. Se retira la bujía, revisamos la condición, la calibración. Si tienen un calibrador va entre 7 y 8 milímetros el gap o la calibración de la bujía. En esta parte es la luz que queda entre el electrodo y el núcleo. Se coloca otra vez en el cable de la bobina. Así es, y buscamos un punto cercano a tierra. Que puede ser un tornillo en esa parte. Así es, jalaríamos la piola y bueno, aquí el interruptor tiene que estar en posición de encendido y aquí veríamos perfectamente si existe o no existe la chispa. Esa es una de las pruebas. Si tenemos chispa, quiere decir que la corriente está llegando a nuestra bujía. La siguiente prueba sería ver, como lo marca el triángulo de fuego, aire, combustible, chispa. Ya tenemos combustible, ya tenemos la chispa. En este caso sería checar el aire.
¿Cómo se checa el aire? El paso del ahogador está en la posición correcta. Si es así, nos iríamos a la tapa del filtro. Vamos a desmontarla. Quique, por favor. Aquí estamos usando la herramienta que ya viene incluida, el desarmador de 2 puntas de cruz o Phillips y plano. Quitamos 4 tornillos Phillips para poder acceder a la tapa o quitar la tapa del filtro. A diferencia de un vehículo o un generador más grande, estos generadores para encender necesitan tener el filtro de aire puesto. Muchos clientes se desesperan si no los pueden echar a andar, les quitan el filtro de aire para ver que no esté obstruido y los intentan echar a andar sin colocarlo. Es muy difícil que arranque un generador si no tiene el filtro de aire puesto. Esa oposición que genera ayuda a que el equipo arranque. Voy a girar un poco más para que te puedas apoyar. Hacia la cámara para que lo vean nuestros amigos. Una vez que quitamos la tapa, podemos acceder al filtro, que es este pequeño elemento filtrante que tenemos aquí. Este equipo, normalmente, la gente los limpia, los lava y los vuelve a llenar con aceite. Entonces, lo ideal es de si es un equipo nuevo, nada más verificar que no esté obstruido, lo volvemos a colocar para que el equipo encienda. Tiene que tener su tapa colocada. Solamente revisamos que no hubiera obstrucción. Si el equipo ya es de uso y está muy sucio, lo puedes lavar, los filtros son lavables. Una vez que ya esté seco, le puedes poner solo un poco de WD-40, una ligera brisa, no lo vayas a empapar, si no el filtro deja de funcionar. Ya que lo mostramos, podemos volver a poner la tapa. Recordamos que un filtro húmedo deja de servir como tal, o sea, ya no filtra. Siempre tienen que estar secos, entonces solo una ligera brisa de WD-40 para ayudar justamente al filtrado. Con esos. Ok. Esos serían uno de los motivos por los que no arranque. Mezcla errónea, llave de paso de combustible que no esté abierta, ahogador en mal posición, filtro obstruido o que no tengamos chispa. Si tenemos todos los elementos para que el equipo encienda, vamos a hablar qué se hace en un mantenimiento o qué otro tipo de falla podría ser. Que el equipo sí encienda, pero no me esté generando la suficiente cantidad de voltaje. Esa es otra de las fallas que puede llegar a ocurrir. Depende mucho en qué estado de la República se encuentren y sobre todo qué cantidad de corriente le estén demandando. En este costado donde viene la tapa de arranque, vamos a encontrar un pequeño saque donde podemos introducir un desarmador. Viene un tornillo de tipo cruz o Phillips, donde se puede llevar el ajuste de tu cantidad de mezcla o lo que le conocen la carburación, para que te pueda dar más revoluciones el equipo. A veces, si no tiene las revoluciones necesarias, de aquí se puede ajustar. Donde viene el saque, justamente aquí, en este punto. Introduce el desarmador para que se vea, por favor, Quique. Claro. De ahí es donde puedes ajustar el tornillo y dar más o menos revoluciones. Si estás excedido en voltaje, de aquí puedes bajar tus revoluciones. Si te falta voltaje, de aquí lo puedes ajustar.
Es un punto muy fácil de llevar a cabo porque lo puedes observar de manera tangible, gracias, en tu voltímetro en la parte o panel frontal. De aquí vas ajustando y vas viendo cuando ya estés en tu rango de 127 volts. Es el rango ideal para los equipos de uso doméstico. Trabajan con una frecuencia de 60 Hz, que es la misma que viene directo desde CFE. Entonces, así es como debe de operar tu equipo. Normalmente, con todos los equipos ya conectados, te tiene que estar proveyendo por lo menos 110 volts. Adicional a la carburación, tienen un regulador de voltaje. Ese regulador de voltaje, en función a la demanda de corriente, te va a ir ajustando la entrega de voltaje. Entonces, si ves que de repente está muy bajo y él se sube sin que tú le ajustes el tornillo a 120, es normal. Este voltaje, mientras ronde entre 110 y 135 volts, es normal que se esté ajustando porque tiene un regulador automático de voltaje, o AVR, como comúnmente se conoce en el tema de los generadores. Mantenimientos, Quique. ¿Qué se lleva a cabo en un mantenimiento? Bueno, primeramente el mantenimiento es una revisión general del equipo que nos esté entregando, bueno, que encienda, que nos esté entregando el voltaje, ya sea 120, de 110 a 135 o a corriente directa, que es 12 volts. De ahí puede ser un cambio de bujía, puede ser una revisión de chispa. Estamos hablando de un mantenimiento preventivo, porque si es correctivo, pues ya depende del daño. Así es, pero sobre todo la limpieza del carburador es básica, la limpieza del tanque, tu limpieza o cambio de filtro de aire y el cambio de bujía. En este caso no hay aceite como tal, puesto que va integrada junto con la gasolina o el combustible a utilizar. Recomendamos usar gasolina magna o gasolina premium, pero no están pensados para usarlos con etanol. El etanol tiene un nivel de octanaje diferente al del combustible convencional. En adición, pues no hay un proveedor que les garantice la misma calidad o el mismo contenido de etanol en todo el país. Por eso es de que lo ideal es usar gasolina magna o premium con aditivo para 2 tiempos. Es lo que debe de llevar en la proporción 10 mililitros de aditivo por cada litro de combustible. Recordemos, no se les olvide aterrizar en este cable. Podemos conectar un cable directamente a tierra física, ya sea en alguna varilla que enterremos, que usemos la que ya tenemos en nuestra casa, o inclusive si el contacto tiene tierra física, de ahí podemos tomarla para protección no del generador, sino de los equipos que vamos a conectar. Al poner tierra física aquí, no es por proteger mi generador, no, es para poder proveer la que va a salir en la conexión de tu conector de 127 volts. El generador ya te va a proveer tu fase y tu neutro, pero la tierra viene de aquí, de esta conexión amarilla. Es muy importante, esa la tenemos que poner nosotros físicamente, no se les olvide. Y recordar pues que tenemos la opción de cargar las baterías. Para los generadores que tienen arranque automático, incluyen una batería, entonces el mismo generador puede cargar su batería. Y este tipo de generadores que no usa batería como tal, puede recargar la de tu auto o la de tu moto. ¿Algo más que quieras platicar sobre los generadores o comentar antes de cerrar la ponencia, Quique? Pues solamente que hay que, como se comentó al principio, solamente hay que cuidar la mezcla que se utiliza, porque si no podemos dañar el equipo. Así es uno de los principales factores a cuidar, la cantidad de aditivo que se le pone al combustible. Muchas veces piensan que es todo el contenido que puede tener el depósito graduado que viene debajo del tapón, pero no es así. No es todo el contenido, es únicamente la mitad por un tanque lleno de combustible. Si voy a utilizar 1 litro, sería 1/8 parte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo lo lleno todo de aditivo y se lo agrego al tanque, voy a tener un conflicto porque estoy duplicando la cantidad de mezcla combustible aditivo y voy a empezar a tener problemas. Voy a empezar a echar humo azul y es posible que ya no quiera arrancar o no va a generar la suficiente cantidad de voltaje. Por nuestra parte ha sido todo en cuestión de esta recomendación, y sobre todo si dejaste tu equipo, si se te olvidó sacarle el combustible y no lo usaste durante un lapso importante de tiempo, lo ideal es tirar el combustible, lavar el tanque, lavar el carburador, volver a agregar combustible fresco con la mezcla de aditivo y entonces seguramente tu equipo va a encender nuevamente. Agradecemos la presencia de todo el foro, recordando que pues estamos en línea para poder llegar a todos ustedes
Recordemos que pues para las redes sociales no hay frontera, entonces con todos nuestros amigos de México y de otros países que nos están dando seguimiento, les mandamos un fuerte saludo y nos vemos en la siguiente Caravana del Mecánico. Se despide Guillermo Tovar y Enrique Solís. Nos vemos la próxima.